Hola, buenas noches. Hablaré un poco acerca de la entrevista psicológica, la cual es empleada en diferentes ámbitos. Considero importante mencionar que la entrevista puede ser de forma estructurada, la cual es conocida como la entrevista más rígida que existe y más concreta. También tenemos la entrevista no estructurada o libre, como se le conoce, en donde tenemos la flexibilidad para poder tener más información. También contamos con la entrevista semiestructurada o mixta, hacer preguntas concretas pero abiertas para la respuesta. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la entrevista clínica. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la psicología clínica? Bueno, la psicología clínica tiene como objetivo ayudar a las personas que vienen en busca de ayuda por un problema de salud. Bueno, pues entonces nos basamos en el hecho de que vamos a hacer esta entrevista para ver qué tipo de problemas psicosomáticos existen la razón y el porqué de ellos, o incluso un problema de tipo mental. Eh, Regularmente se emplea la entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos preguntar cosas muy concretas o muy concisas, perdón, pero al mismo tiempo podemos ser un poco flexibles a la hora de las preguntas. Este tipo de entrevista es sugerida como que la persona que entreviste deberá ser un profesional en la psicología clínica, ya que deberá emplear todos sus conocimientos y herramientas que tenga para poder realizar realmente una buena entrevista y obtener los resultados necesarios o el objetivo que se persigue. Eh, Otro tipo de entrevista está enfocada a la parte laboral. Este tipo de entrevista tiene como objetivo poder emplear a la persona adecuada o idónea para un puesto determinado. Nos permite conocer las habilidades y los conocimientos de la persona o del postulante que llega con nosotros. Que el tipo de entrevista puede ser de manera individual o de manera grupal. Dependiendo del tipo de entrevista que se vaya a realizar, bueno, se aplicarán las preguntas ya sean de tipo estructuradas o semiestructuradas, dependiendo de la información que queremos recabar al respecto. Se menciona que es muy importante que como toda entrevista hay un inicio, un desarrollo y un final. En el inicio se menciona que es importante crear un ambiente de tranquilidad y de relajación. Esto con la finalidad, perdón, de calmar la ansiedad de nuestra persona entrevistada. Por supuesto, dentro del desarrollo ya ahondamos un poquito más, tenemos unas preguntas ya previamente semiestructuradas, podamos saber inquietudes, podamos ver trabajos anteriores, experiencia laboral y bueno, también sabemos que en muchas ocasiones la información que una persona da al llegar a un trabajo, probablemente esa información no concuerde con la conversación que nosotros llevamos con la persona a la hora de estar cara a cara durante la entrevista. Entonces ahí podemos aplicar también muchas veces incluso la observación, que es muy importante en esta parte de entrevista laboral. ¿Por qué? Porque ahí podemos conocer su primera actitud, la forma de sentarse, la forma de dirigirse, la forma gestual también es una parte muy importante para poder conocer a la persona que va a entrar como empleado nuestro, ¿no? Continuamos ahora con la entrevista vocacional. La importancia de este hecho es que una persona pueda comprender cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades a la hora de elegir una carrera o quizá algún puesto de trabajo. Em, Durante la entrevista, en la entrevista vocacional, perdón,
¿Para qué nos sirve? Bueno, para saber las aptitudes y las actitudes, las inquietudes y quizá los rechazos que tienen a ciertas cosas los jóvenes, ¿no? La entrevista que se lleva o que se realiza eh, la llamamos estructurada. Sin embargo, también ocupamos la entrevista este, semiestructurada también. ¿Por qué? Porque podemos incluso también meter algunas preguntas un poquito abiertas en donde podamos saber qué inquietudes tiene, ¿no? El adolescente, por ejemplo, en este caso que hablamos del adolescente, qué inquietudes tiene, qué quiere de la vida, qué espera de la vida. Entonces, la parte vocacional es indiscutiblemente una de las entrevistas más importantes. De la entrevista individual se tiene únicamente a dos personas, que es el entrevistador y el entrevistado. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, plantear una pregunta concisa o precisa, y en este tipo se maneja la parte oral y la parte gestual. En cambio, en la entrevista de tipo grupal, bueno, aquí se maneja de 10 a 12 personas. Si hablamos de la entrevista de panel, por ejemplo, es en donde un aspirante se enfrenta a varios seleccionadores. Por lo general se trata de una sucesión de entrevista personal. Para agilizar el proceso de este se deberán de intervenir el personal, el psicólogo y el responsable del departamento. Eh, Se utiliza propiamente en sentido de trabajo, se utiliza para cargos directivos o intermedios. Cabe mencionar que cada entrevistador va a evaluar al candidato según sus propios criterios, y una vez terminada la entrevista se unificarán criterios y se tomará la decisión correspondiente. Bueno, finalmente llegamos a la parte de la entrevista cualitativa, en donde este tipo de entrevista no tiene que ser muy estructurada, las palabras no son completamente concretas. De hecho, este tipo de entrevista se lleva a cabo mediante respuestas abiertas. Es importante señalar que este tipo de entrevista tiene como finalidad la de conocer la parte cognitiva, la percepción con respecto al tema que estamos tratando. En conclusión, puedo decir que en cualquier ámbito, llámese laboral, educativo o social, la entrevista forma parte de una de las mejores herramientas que nos permiten diagnosticar, evaluar y tomar decisiones acertadas al momento de ayudar y orientar a las personas o pacientes. Personalmente creo que la entrevista nos permite a los psicólogos obtener respuestas reveladoras que nos abren muchas veces inquietudes, emociones, metas, ambiciones y pensamientos que se tienen guardados y ocultos de los demás.